bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy en el programa tenemos una enorme actriz y una gran persona. Estamos hablando de la señora Luisa Culioc. Una actriz absolutamente completa que ha hecho teleteatros, ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho todo lo que ha querido porque realmente tiene muchísimo talento. Tiene éxitos imborrables en la memoria de la gente, como Amo y Señor, El Infiel. La verdad que es una actriz fantástica y nos ha permitido entrar en su vida. Nos ha contado todo desde que nació hasta hoy, las cosas que le han tocado vivir, por las cosas que ha pasado. Y realmente fue una charla muy, pero muy interesante. No te la pierdas. Luisita querida. Querido, qué alegría estar acá. La verdad, qué placer tenerte acá. La verdad que hace mucho tiempo que estamos queriendo charlar un rato con vos. Sé que estás con muchas cosas. Ya vamos a llegar a tu momento actual, pero fiel al programa vamos a irnos un poquito más allá, a esa infancia y a ese nacimiento. ¿Naciste en...? Villa Devoto, pero bueno, y el nacimiento en el Hospital Israelita. Pero viví hasta los 9 años en Villa Devoto, iba al colegio La Banderita. Así que bueno, vuelvo seguido a caminar por esas calles. Me gusta estar por ahí. Además es un barrio precioso, pero preciosos son todos los barrios de la infancia, ¿no? El lugar sí, donde porque te remiten a un espacio de tu vida, a un momento de tu vida donde todo es nuevo, donde todo nuevo, es el arrancar, ¿no? El descubrimiento, ¿viste? Claro. Los primeros amores. Hay todo un mundo que... Así que vuelvo y lo camino y... Viví hasta los 9 años con mis padres en la casa de mis abuelos. Mis abuelos ya no están y en la casa tampoco. Pero... ¿Cómo se componía la familia, Luisa? ¿Era mamá, papá? Mamá, papá, yo y una hermana que tenía también en ese momento. Después se sumó otra, pero a los años. Yo a mi hermana menor, a Paola, le llevo 17 años. Ah, vino después. Así que sí, vino mucho después. Yo ya me iba de casa con... Digamos, ya me casé jovencita. ¿Y cómo era la infancia? ¿Era una familia donde no faltaba nada o había necesidades? No, era una infancia... ¿Difícil? Difícil. En sentido económico difícil, por eso hasta los 9 años vivíamos con mis abuelos. ¿El viejo a qué se dedicaba? Papá era técnico de televisión, sí, hacía ese tipo de cosas. Y mamá, yo tenía 9 años cuando él entró a trabajar en Philips directamente y ahí eso nos permitió un aire económico. Y mamá era ama de casa, pero la verdad es que no te podría decir que la infancia era ni fea ni triste, todo lo contrario, porque como de chiquita empecé a los 5 años a estudiar. Ajustada, digamos. Claro, económicamente, pero había un mundo de poesía, de vínculo con... Había amor. Mucho. Mucho amor. Bueno, pero esto es fundamental poder decirlo, porque la realidad es que obviamente en situaciones de indigencia, no, porque el amor, aunque tengas mucho amor, te ayuda, pero en una casa donde es un hogar de trabajo y donde no sobra, no sobra nada, pero tampoco falta lo primordial, el amor hace a la diferencia. Absolutamente. Y era la mayor, además de los nietos, ¿no? Entonces, estaba rodeada de amor, ¿no? Los otros también, si no parecía bueno ahí, porque... No, los otros también, pero había la más grande, bueno, esa nieta... Es una responsabilidad, ¿no? Ser la más grande también. Y un poco sí. Porque quieras o no quieras, yo me la tomé, al menos. No sé si es, pero uno, viste, como que sí hay como una suerte. Y además me ha ido bien en la profesión, en la vida, uno ha trabajado, pero bueno, la vida ha sido generosa, he tenido oportunidades. Entonces siempre hay como una suerte de cosa de decir, bueno, te hace corresponsable de cómo les va a los demás de tu familia, querés estar presente, colaborar si es necesario. ¿Y el viejo estaba presente o estaba mucho tiempo laburando afuera? No, estaba porque yo empecé a estudiar también a los 5 años teatro para niños. Y ¿5? Papá, sí. Y papá... Digamos que era una persona muy definida en su deseo, ¿no? Ya 5 años. Al menos en el deseo de mi mamá, no, en el de mi mamá. Y se ve que después me quedé porque me gustó a mí. Tu vieja te llevó por el arte, ¿no? Sí, mamá que hubiera querido ser bailarina y en esa época estaba mal visto y hubiera querido tocar el piano, pero no tenían para un piano. Y le gustaba el teatro y la poesía, así que de chiquita empecé con el vínculo, pues te digo, la poesía, los poemas, los grandes autores, Pedroni, Enrique Banch, todos los grandes, Sebastián Talión. Ese mundo de sueños, ¿no? Ese mundo que te catapulta hacia un lugar, porque digo yo, ¿no? Hay todo lo que tiene que ver con la poesía, con los libros, con todas esas imágenes que uno va creando dentro, son las que te van
te quedan para siempre. Sí, absolutamente. Viste, como dice Fernández Moreno, lo que se aprendió en la infancia no se olvida jamás. Sí. Es eso, te fundaciona en un lugar que es para toda la vida. Después, cuando uno dice, ¿qué te quedó de esa infancia? Y aparece proyectada en todas las demás cosas que haces. La necesidad de volver siempre a ese lugar te vincula con un lugar pleno de amor, como decís, y de la imaginación. De que uno puede crear espacios muy propios que no tienen que ver con lo real solamente, ¿no? Es decir, yo creo que es la alternativa, el arte siempre, que le da a uno la vida cotidiana. Y es curativo, ¿no? Es como te lleva a un lugar en donde... También el arte te lleva a un lugar donde uno elige dónde estar, cómo estar y con quién estar. Que la realidad a veces no te lo permite. Esa es otra. La realidad es brutal siempre, siempre. Y yo creo que el arte en todas sus formas, y vivir en arte, un poco, viste, como dice Marta Minujín, la posibilidad de ver por otros lados y de uno mismo las personas, ¿no? que somos, aunque no seamos, no nos dediquemos a esto, escribir, leer, a uno le da la posibilidad de otro lugar. Mismo cuando somos público de espectáculos o de pinturas, o de lo que, ahí hay un nutrirse que te hace volar. Te hace volar y te sostiene para poder atravesar todo lo demás cotidiano que hay que atravesar en la vida. Contame, ¿cómo fue el colegio? El colegio fue, bueno, primero La Banderita, como decía, una escuela estatal y después también estatal. En esa época, realmente, cuando elegimos el Normal 1, yo hice el secundario en el Normal 1, tuve que rendir examen en una escuela mixto, muy prestigiosa. No. Ah, ¿era solo de mujeres? De señoritas. ¿Señoritas? Siempre me pregunto eso, ¿no? Digo, porque el colegio de señoritas de alguna manera también te marca de una determinada forma para encarar yo estaba las cosas. desesperada entre tanta mujer. Lo digo, ¿dónde están ellas? Bueno, esta belleza. También era una injusticia, también tanta mujer, dice, basta ya. Bueno, no, y entonces era, y además era normal de profesoras, o sea que ahí estaba el normal, era un... la verdad que la secundaria fue exigido, yo vivía en Devoto, iba hasta el Normal 1 que da frente a obras sanitarias, ahí en Córdoba. Tenías un trecho. Tironazo. Y en aquel entonces más. Pero en un momento empezamos a ver que con otra chica muy tímida como yo... ¿Eras tímida? Era tímida, sigo siendo tímida. Yo prefiero actuar a tener que hacer esta entrevista, mirá lo que te digo. O sea que a vos el escenario de alguna manera te permite soltar y liberar todo aquello que en la vida te complica más, ¿no? Sí, a mí, yo soy pudorosa en ese sentido, sí. Me parece que todo el mundo que uno tiene... No das ese aspecto, ¿sabes? Lo sé, sí. Te juro, no me hubiera imaginado esto, digamos. Siempre te vi como una persona muy puesta, muy... No te diría histriónica, sino con mucha fuerza. Sí, templanza, como vos te gusta utilizar. No, lo que pasa es que uno va creándose una manera de estar y de ocupar un espacio que le permita también animarse a estar con los demás y a poder hablar. No es sencillo, porque yo además tengo mucho sentido del valor de la palabra, del otro, y me parece que todos somos como un biscuit, todas las personas, somos sumamente delicadas. Y hay un mundo interno que a veces se tapa con un montón de cosas, hasta con malos tratos y también con soberbias. Entonces, como tengo mucho respeto por lo que el otro es y por lo que es exposición, yo creo que hay un mundo interno tan complejo que tener que salir y que todos te miren y te escuchen, a mí me da un poquito de pánico, me da como una cosa de... Sí, me da. Pero bueno, uno va aprendiendo y uno se entrena además, ¿no? Y se va armando efectivamente esa suerte de cosas, por eso a veces dicen de mí que creen que yo vivo entre... no sé, como pieles, bajando escaleras maravillosas. No, eso forma parte del imaginario y simplemente porque uno ha preservado su vida privada, ¿viste? Cosa que me parece genial, sabemos que es una larga relación de pareja, que ya vamos a hablar. Pero sé que me quedé pensando un poco en esto que me decías y me imagino que eso habrá tenido mucho que ver en la relación con tu viejo también, ¿no? Supongo que sí. Ahora voy a mi viejo. Espera que termine el relato que me... Digo, Sí. yo me voy por jardines, es culpa mía. Digo, esa otra chica tímida que había y ahí te metiste, Sí. que era interesante. Descubrí un día sus ojos en el colectivo, que venía de Devoto también, de Villa del Parque, la otra chica. Subía en Villa del Parque en el colectivo. Y entonces ahí, el día que descubrimos que pertenecíamos a la misma división, creo que la división A, no sé qué, que íbamos a estar juntos. Entonces después medíamos a ver cuál era el colectivo que pasaba y ahí ya todo fue
fue más suave, más se empezó dulce. a alivianar. Sí, porque el primer año fue duro estar con la valija ahí en medio de todo ese lugar que era, ¿viste? Era otra época. Sí, sentirte acompañada Hace también cambia muchos radicalmente, años cambia radicalmente eso. Sí, y lo de mi papá que me preguntabas, papá esperaba un varón, porque... Sí, pero viniste vos, con lo cual... Vine Digo, yo eso y de me alguna educó manera debe haber... me educó como un varón. Seguimos charlando con Luisa y habíamos dejado en esta parte tan interesante de la vida de las mujeres, primeriza sobre todo, en la relación con los padres, un poco todo lo que marcan, como me decía Luisa, que el papá esperaba un varón y le llegó este tremendo monumento. Entonces el papá, quiero ver cómo se habrá puesto con esto. No era así, no estaba pintado, pensaba otra cosa cuando nací. Es más, yo nací con forceps en los hospitales israelitas, eran esas tenazas, viste, que te ponían para nacer. Mi papá, cuando nací, parece que me había quedado la cabeza medio de pera, con las tenazas. Y mi viejo dijo, qué suerte que es mujer, porque así va a usar pelo largo y no se le va a notar. Así que bueno, hago honor a mi cabeza, que no sabemos lo que hay abajo. Para que veamos que lo del padre no marcó nada, seguimos con el pelo largo. Así, sí, toda la vida. Y para los que me critican, seguiré igual. Mira, ¿por qué no se... Así, hasta el final. ¿Te gusta el pelo largo? Forma parte de mí, en la vida, porque en los personajes hago cosas diferentes, obviamente, todo hago. Pero lo cotidiano, bueno, supongo que forma parte de eso, que uno, como uno le parece verse. Sí. Y no está ni bien ni mal. Esto no, me parece pero que no existe la cosa de está bien o mal, y sobre todo en este tipo de cuestiones estéticas. Pero ¿sabes por qué lo comento? Porque veo que hay a veces demasiado esas cosas que son, que pretenden ser con humor o qué sé yo, criticando a las actrices o a los actores del look, de esto, de lo otro. Y yo digo, es espantoso el autoritarismo de lo que vos elegís para hacer. Viste que Almodóvar, en una película hay un travesti, creo que dice, que uno tiene que parecerse lo más posible a como uno se ha soñado y que eso está bien. Soñado como uno puede, con lo que la vida te dio, ¿no? Sí, sí, absolutamente, y eso no es patrimonio más que del de deseo uno, ¿no? personal. Absolutamente. Nada más, y por eso mi cabeza que está abajo, no sé con qué forma, yo enseguida me dejé crecer el pelo. A los 7 nada más me lo cortó mi mamá una vez porque yo tenía que bailar y hacer no sé qué y tenía que... Pero después nunca más. Bueno, sigamos. Entonces mi papá, que quería tener un varón, porque nosotros somos judíos y mi padre es el hijo mayor de 5 hermanos varones, pero le vino esto, sin maquillaje, y bueno, y me educaba como un varón. Cuando nosotros me llevaba a estudiar teatro para niños, ahí que iba con Blanca de la Vega, mi padre en la parada del 105 me hacía hacer cuentas de sumar, de multiplicar, de restar. Yo tenía 5 años. Y papá me hacía cuentas porque quería desarrollar mi intelectualidad, mi cabeza, ser un ser pensante y no dejarse ganar por lo sentimental que se supone que caracteriza a las mujeres. Ajá. Entonces yo tuve que hacer después mis años de terapia para recuperar la parte más emocional, ¿no? Pero porque estaba muy criada con eso y me enseñó a jugar al ajedrez a los 5 años. En realidad yo lo agradezco. Con los años pude darme cuenta lo bueno que fue esto de mi padre, porque lo bueno en el sentido, si podés después retomar y sumar con lo otro, que es esto que te decía, lo emocional, claramente a mí me permitió tener una, que por ahí es eso lo que ve la gente, una estructura de animarme como sea. Porque el tema que yo digo no es que uno no tenga temores o no tenga timideces o no tenga vulnerabilidades. El tema es que con eso siga construyendo. Absolutamente. Y ahí es donde yo camino, digamos. Y esto me lo dio mi padre, o sea, la posibilidad de que tener un temple capaz de soportar en el frío, ateridas y esperado el 105, ¿viste? A las 8 de la mañana, un domingo, y con las cuentas... Y entonces un nivel de concentración y de resistencia que a mí me sirvió para esta tarea, de tanta exposición y que a veces te exige tanto y te somete a estar exhibido y exhibiendo más de lo que uno quisiera, ¿no? Entonces uno pasa a ser como un objeto de consumo que es muy difícil manejar. Entonces me parece que fue muy bueno, digo, esas cosas que parecen de una manera y después con los años las podés ver de otra, ¿no? Y terminando la etapa del colegio, ¿cómo arrancás, digamos, cuáles fueron tus primeros pasos en la carrera? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Con quién? Yo sabía que quería ser actriz, porque, viste, estudié desde los 5 años. Habías arrancado muy chiquita. Sí, y después yo quería ser actriz, la verdad que no tenía como otra
otra posibilidad de mirada. ¿Cómo lo enfrentaste con la familia? No, y mi mamá estaba de acuerdo, y mi papá también. Mi papá me había llevado al teatro a estudiar, incluso hacía las luces, nosotros hacíamos obras para niños en escuelas, ¿no? En hospitales. Que te acompañen. Sí, mis viejos totalmente, y hacíamos, te digo, hacíamos estas presentaciones a favor de las cooperadoras para recaudar dinero ellas, hacíamos en orfanatos. Y yo quería estudiar, y en quinto año, además, por supuesto, decía los versitos en la escuela, bueno, sí, toda la etapa de... Y estudiaba danza, estudiaba, bueno. Y cuando en quinto año fuimos a ver al Teatro San Martín, Romance de Lobos, con Alfredo Halcón, con la escuela fuimos. Y yo cuando vi eso dije, ay, yo quiero estudiar con el hombre que dirigió esto, porque era una cosa extraordinaria. Y era Aleso, Agustín Aleso. No hemos tenido invitado a Agustín, la verdad que es una maravilla. Yo se lo he visto y me encanta. Verlo me encanta. Yo, bueno, imagínate, mi maestro troncal, después he hecho seminarios con todos, menos con Gandolfo, con todos he hecho seminarios. Pero él te ha marcado, porque él con él hice los 4 años, con él debuté, formé parte del grupo de repertorio, o sea, de la gente que fundó el grupo de repertorio. Él es como que te agarró y te trajo, ¿no? Sí, la verdad que fue maravilloso. Y Agustín, no era fácil. Yo entré a tomar clases particulares con él y había que dar examen. Y entonces el examen consistía en que había que elegir un cuento, que uno después contara, el cuento que uno quisiera, que después contara, pero una partecita había que decirla de memoria. Y no se tenía que notar cuando vos contabas ese cuento que esa partecita era de memoria. Lo que he buscado, no te puedo explicar, porque no me terminaba de conformar de los cuentos que yo conocía y leía. Y finalmente opté por uno que se llama Gente Sobrante, de Chekhov. Y yo no sabía que Chekhov y Tennessee Williams eran sus dos favoritos. Cuando Jack tenía ganado el 50, llevándolo contra Chekhov, no tenía la menor idea. Sin saberlo. No sabía. Y lo hice bien porque, bueno, yo como venía de tantos años de teatro con Blanca de la Vega, donde la palabra... El valor de la palabra. La palabra. Entonces él me dijo una cosa muy linda, me dijo que yo tenía el bien decir, me dijo. Qué sé yo, dijo que eso era difícil encontrarlo en los actores si no lo tenían. Y yo lo tenía porque había dedicado toda mi vida, hasta ese momento, hasta los 18 años con eso. Entonces, el bien decir, que es la posibilidad de que la palabra tenga volumen y tenga un sentido en el... Y bueno, el peso de la palabra, digamos. Sí, así que... Que en muchos casos se ha perdido y en muchas cosas se ha perdido. En muchos casos se exagera. Encontrar un peso... También eso tuve que aprender después en la televisión. Cuando hice con Arnaldo, lo primero que protagonicé, Amor Gitano, tuve que aprender a que no me salga teatral. Claro, a ser televisivo. Claro, porque es otro código, tuve que aprenderlo. Aún así tengo mi estilo, ¿no? Pero bueno, me ha ido bien porque la gente lo recuerda. No, y aparte que la realidad es que bueno, también está bueno tener un estilo y crear un estilo, ¿no? Porque la realidad es que no hay que actuar como todo el mundo actúa, al contrario. No, yo creo que más que nada hay que respetarse. ¿Viste? Hay un lugar, vos que sos actor, me entendés perfectamente. Hay un lugar que es el de la verdad propia. Como cuando uno pinta, como cuando uno compone, lo propio. Lo propio, si es genuino, tiene su lugar único. No hay en cualquier persona, en lo cotidiano, en cómo encarás tu vida, en el tipo de amistades que tenés. Digo, el problema es ese justamente, no querer parecerte a nadie, no tenés que tratar de parecerte. Sí, quererte un poquito realmente como sos y respetarte como sos y ir detrás de eso, ¿no? Que también es un aprendizaje, porque hay tantos modelos que te ofrece la sociedad siempre, que encontrar, primero comprender quién sos adentro, lo cual significa un gran aprendizaje de uno mismo también, ¿no? Y atento permanentemente. Después aceptar tus errores, tus incapacidades, tus miserias, todo lo que todos tenemos adentro y qué haces con eso. O sea, ya no con lo bueno, con lo malo. De tu zona de comodidad, ¿no? De alguna manera, tomar lo que te traen de afuera y hacer lo propio es como más cómodo que crear tu propio estilo y tener tus propias convicciones de cómo tienen que ser las cosas. Y sí, hay un lugar que es de la comodidad o del querer siempre estar satisfaciendo al resto. Al otro. Pero que a la larga termina siendo mentiroso. Porque a la larga no satisfaces a nadie y te terminas arruinando la vida. La vida. Entonces, bueno, nada, entonces eso fue una gran alegría y debutar con él y seguir. Él, cuando apenas empecé a estudiar, él dijo dos cosas que eran absolutamente fundamentales para hacer al mismo tiempo que estudiar teatro, que eran expresión corporal y foniatría. Foniatría nos aconsejó con Susana Naidich,
que era carísima, porque era la mejor. Y entonces con una chica compañera íbamos media hora, de la cual cada una iba 15 minutos, la compartíamos y la pagábamos entre las dos. Y expresión corporal, que bueno, hicimos con Lito Cruz, con una cantidad de maestros, y con eso más o menos, y después todos los otros seminarios. Y ahí arrancó la... Con este arranque de Luisa en la profesión y con el maestro, ese maestro troncal, como dijo ella, que fue Agustina Leso, terminamos el programa de hoy. Vamos a seguir charlando con Luisa. Ustedes lo van a ver en el programa de mañana. Así que los espero mañana en El Mundo Nos Mira. Chao.